Ya, profesor, ya inició la grabación también. Ya, ok. Bueno, el día de hoy nos tocaba el tema sobre gestión en salud y el tema consideraba las diferencias que existen entre plan, programa, proyecto, ¿no? Y cuáles son sus utilidades y aplicaciones de cada uno de estos instrumentos, ¿no? En definitiva, un país para poder desarrollar, ¿no? Tiene que trabajar en base a no solamente planes, programas, ¿no? Sino tiene que primero definir adecuadamente sus políticas, ¿no? Es así que un país que tiene políticas de Estado, ¿no? Tendrá políticas de desarrollo bien definidas, ¿no? En relación a las cuales cada gobierno de turno tiene que alinearse a esas políticas de Estado, ¿no? Generalmente las políticas de Estado están inmersas en un plan de desarrollo, ¿no? Con una visión de largo plazo o de muy largo plazo. Generalmente la proyección debe ser como mínimo a 20 años, hasta 50 años, ¿no? Y en base a esas políticas de Estado es que los gobiernos de turno tienen que alinearse y definir sus políticas de gobierno también, ¿no? Por muchos años el Perú ha trabajado fundamentalmente con políticas de gobierno, ¿no? Y eso ha determinado que tengamos altibajos, ¿no? Ha habido gobiernos que han acertado, otros gobiernos que definitivamente no han planificado de una manera coherente, de una manera equitativa, ¿no? Ya desde el año 1996 se empezó a trabajar una visión de políticas de Estado, ¿no? Y recién en el año 2002 se planteó ya los lineamientos de política para el desarrollo país, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender cuándo se debe desarrollar un plan, ¿no? Un programa, un proyecto, y esos proyectos deben concretarse en actividades y tareas, lo ideal es primero conocer las políticas, ¿no? Entonces es importante, ahora, por ejemplo, nosotros estamos inmersos en las políticas al bicentenario, ¿no? Son políticas que han sido definidas desde el año 2000 a 2021, 2012 a 2021 prácticamente, son las políticas al bicentenario, ¿no? Actualmente se están trabajando ya políticas al 2030, ¿no? Especialmente las políticas de desarrollo sostenible, en las cuales como país estamos inmersos en un plan de desarrollo mundial, no solamente nacional, ¿no? Porque estamos teniendo graves efectos de, digamos, la irresponsabilidad de determinados países que con el ánimo de producir, ¿no? O generar recursos, utilizan los recursos naturales de una manera indiscriminada y de una manera irresponsable, ¿no? Y eso lo estamos viendo nosotros pues en el efecto del calentamiento global, ¿no? El efecto de los cambios climatológicos que constantemente estamos observando, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos viviendo un fenómeno de la niña que realmente debería presentarse en un periodo más largo. Sin embargo, por los efectos que el ser humano está generando, ¿no? En base a su uso indiscriminado de los recursos naturales, ha generado todos estos cambios también climatológicos que a la larga afectan las condiciones de salubridad, las condiciones de salud pública en diferentes sectores, ¿no? Entonces hay que ver primero qué son las políticas, ¿no? Las políticas son el conjunto de decisiones, principios, normas que nos permiten orientarnos a una acción bien definida, ¿no? Para eso es principalmente importante definir los objetivos y las metas precisas que
digamos, un país debe alcanzar, ¿no? Y debe estar legitimadas y luego, en base a eso, ejercer el poder y la autoridad con la finalidad de conducir a satisfacer las necesidades que el país o sus ciudadanos de un país necesitan, ¿no? Esas políticas tienen que estar sectorizadas, institucionalizadas y también trabajadas a través de las diferentes empresas productivas, ¿no? Entonces, el planteamiento de las políticas debe tener algunas condiciones, ¿no? Una condición es que debe ser una clara definición de su razón, su misión, los objetivos que debe cumplir y que preceden al desarrollo de los planes y los programas, ¿no? Entonces, tienen que estar orientados a objetivos de Estado fundamentalmente, decíamos, o de desarrollo país, ¿no? Una directiva de acción debe tener un compromiso de apartación de fondos, de recursos en general, ¿no? Debe estar avalado para la ejecución de la política. Entonces, ¿quién tiene que avalar? Nosotros tenemos para eso los diferentes poderes, ¿no? Entonces, las políticas tienen que estar primero planteadas por el legislativo, ¿no? Y avaladas por el ejecutivo, ¿no? Y con la consulta popular, que es también importante, ¿no? Luego debe tener objetivos y estrategias definidas, ¿no? Entonces, todo esto se concreta en planes, programas y proyectos. Entonces, si no tenemos nosotros políticas bien definidas, por lo tanto, nuestros planes no van a estar bien orientados, ¿no? Si lo tenemos, entonces los planes tienen que estar alineados a las políticas. Luego, los programas tienen que estar alineados a los planes y los proyectos alineados a los programas, ¿no? Entonces, para esto es importante tener todo un sistema de planificación, ¿no? Entonces, la planificación es el acto fundamental para poder trabajar con una visión de desarrollo futuro, ¿no? Entonces, así consideramos que la planificación es una actividad dinámica, es cambiante y que tiende a realizar una modificación sobre una realidad preexistente, ¿no? Y fundamentalmente siempre es metafórica, es decir, que va a mutar de manera constante. O sea, constantemente nosotros podemos ir cambiando o modificando los planes, ¿no? Asimismo, para tener una buena planificación es importante hacer el análisis situacional, ¿no? Trabajar con evidencias basadas en investigación, ¿no? Y en función a eso, a las evidencias que tengamos, hay que hacer la previsión fuera de un contexto o por sí solos dentro también de las metas que nosotros necesitamos definir. Suelen llevarnos estos planes de una manera adecuada a generar acciones, ¿no? Porque si no lo hacemos de manera planificada, entonces podemos tener inacción también, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le llamamos plan? Entonces, plan se define como una intención y el proyecto de hacer algo. Entonces, según Ordaz y Saldaña, esto es la definición que le da plan, ¿no? También se dice que el plan está constituido por una serie de elementos ordenados de manera sistemática, los cuales deben ser ejecutados y que son los que nos conducen a la acción, ¿no? Y debe estar conforme a lo planificado o conforme a lo preestablecido. Por lo tanto, está dentro de un marco planeado, ¿no? Los planes se rigen por normas y deben ser ejecutados de acuerdo a las políticas institucionales. Entonces decíamos que los planes tienen que estar netamente alineados, ¿no?, a las políticas. Si hablamos de una institución de salud, por ejemplo, alineados a las políticas de salud, alineados a las políticas de gobierno, alineados a las políticas mayores que son las políticas de Estado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una política de gobierno y una política de Estado? Las políticas de gobierno generalmente son enmarcadas dentro del tiempo de un gobierno de turno, mientras que las políticas de Estado son políticas que trascienden a los gobiernos.
que van mucho más allá de diferentes gobiernos, ¿no? Y si tenemos políticas de Estado planeadas a un futuro previsible, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, o como lo estamos haciendo también ahora, ya tenemos nosotros ya políticas de Estado. Entonces, nuestros gobiernos tienen que hacer sus planes de gestión en base a esas políticas, ¿no? Entonces, un plan bien ejecutado va a provocar un resultado positivo y adecuado, definitivamente, ¿no? Los planes son la base de todo proyecto a realizarse. Si no tenemos planes, tampoco van a haber proyectos, ¿no? O sea, después de un plan deviene un proyecto, ¿no? También se considera que el plan es la formalización de la planificación, ¿no? Eso va a ser el documento estratégico como instrumento previo o que nos da el marco a la elaboración de los proyectos. Puede definirse en un gráfico explícito, sencillo, viable, debe estar direccionado, debe tener un cronograma de acción, debe ser cronológico, debe ser controlable y debe ser flexible. Flexible, ¿qué significa? Que debe adecuarse a las condiciones del contexto. También en un plan existe una acepción que se refiere a planificar temporalmente el proyecto, ¿no? Utilizando programas para ello y previniendo rutas críticas, definir los puntos de control, establecer los plazos, definir las escalas temporales sobre las cuales van a desarrollarse las diferentes acciones, ¿no? ¿Y qué es un programa? Un programa es una secuencia ordenada de acciones necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo preestablecidos, según Landa. Y los programas son consecuencia de los planes, ¿no? O devienen de los planes. Decíamos que los planes están alineados a las políticas, ¿no? Entonces, un programa, definitivamente, a diferencia de un plan, ¿no? Tiene una estructura definida a ser aplicada conforme a lo establecido en un plazo bien definido o establecido, ¿no? Asimismo, un programa es una consecuencia que contiene acciones concretas a ser desarrolladas, ¿no? Para concretar, en este caso, un plan nacional, ¿no? Un programa, a su vez, también es la articulación de una serie de mecanismos metodológicos, ¿no? Que van a comenzar con la detección de un factor específico sobre el cual queremos tomar una acción o tomar una decisión, ¿no? A lo que en el ámbito privado puede corresponder a una oportunidad de negocio, por ejemplo, ¿no? En el ámbito, digamos, del Estado, tiene que estar alineados a políticas de desarrollo, ¿no? Entonces, puede ser un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos que se presentan en una serie de proyectos similares con características vinculadas entre sí. Entonces, de un programa van a nacer los proyectos, pero proyectos en una línea de acción, ¿no? Porque por eso dice que son un conjunto de proyectos similares, ¿no? Con características vinculadas entre sí, orientadas a un objetivo común, ¿no? Los programas se generan, digamos, de los programas se van a generar los proyectos. O sea, son los que van a generar diferentes tipos de proyectos para que se puedan concretar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver qué es lo que se quiere hacer. Hay que contestarnos estas preguntas. ¿Por qué se quiere hacer? ¿Y qué es lo que se quiere lograr? También se considera como el producto formalizado de la planificación táctica, ¿no? Después del plan de desarrollo podemos tener la planificación estratégica, la planificación táctica. Luego también los planes van a poder generar lo que es la planificación estratégica y la planificación operativa, ¿no? Entonces, mientras la planificación estratégica se concibe a un largo plazo, ¿no? Entonces, que involucra fundamentalmente a toda la organización, tiene que estar direccionada al logro de una misión, visión, definiendo objetivos específicos y para lo cual se definen las estrategias
o acciones estratégicas necesarias, ¿no? Por lo general, la planificación estratégica va a ser más global y general, ¿no? Va a estar dirigida a procurar innovación e impactar en el entorno, mientras que la planificación operativa va a pretender incidir en el medio concreto, o sea, en un espacio más definido, más específico, y es pensada fundamentalmente al corto plazo. Por lo general, la planificación operativa dentro de los programas va a estar direccionada al año operativo, al año operacional, ¿no? Y por lo general va a estar enmarcada dentro de un sector, por eso dice suele ser sectorial, ¿no? Entonces, ¿qué es un sector? ¿No? Es un área específica de desarrollo, como por ejemplo tenemos el sector salud, que se va a dirigir específicamente a la gestión de la salud en el país, ¿no? Tanto la salud pública como la salud individual, ¿no? También acá determinan el detalle y los aspectos internos, ¿no? Y en la planificación táctica va a ser generalmente un tipo intermedio entre planificación operativa y planificación estratégica, ¿no? Por lo tanto, se plantea también a mediano plazo, ¿no? Y va a estar centrada en la administración y asignación de recursos. Por ejemplo, ahora estamos definiendo los planes tácticos que se conocen como los planes multianuales, ¿no? O sea, dentro de un plan estratégico institucional, ahora a las áreas operativas, ¿no? Les corresponde hacer sus planes tácticos y ahora le llamamos los planes multianuales, ¿no? Entonces decíamos de los programas van a devenir los proyectos, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos proyecto? Entonces, un proyecto va a ser un conjunto de antecedentes, dígame, conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas, desventajas económicas de la asignación de los insumos orientadas a la producción de determinados bienes y servicios. Esta es una definición que dio la ONU en 1973 y que es vigente, ¿no? Nos dice es un conjunto de antecedentes, ¿no? Entonces nosotros hacemos un proyecto en base a resolver un problema conocido, un problema de interés. Entonces, por eso los proyectos tienen que ser justificados, ¿no? Y la justificación tiene que ver con su pertinencia, tiene que ver con su coherencia, tiene que ver con su trascendencia, ¿no? ¿Qué es la pertinencia? La pertinencia es que el proyecto definitivamente debe ser contributivo o debe ser inédito, ¿no? A algo que queremos resolver, ¿no? ¿Qué es la relevancia, ¿no? La relevancia que debe estar atacando o dirigido a resolver un problema de interés público o de interés político o de interés institucional, ¿no? Si tiene los tres intereses, es un proyecto perfecto, ¿no? Pero por lo menos debe tener alguno de los intereses. Un proyecto puede tener interés institucional, puede tener interés político o puede tener interés poblacional, ¿no? Entonces también nos dice que nos va a permitir aquí asignar o dirigir los recursos para lograr la visión, ¿no? Definidas en los programas, ¿no? Entonces, a diferencia de los planes y programas, un proyecto equivale a un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los elementos que deben ser ejecutados. O sea, un proyecto es más específico, más dirigido, ¿no? Que un plan o que un programa. Entonces, sabemos que los programas van a estar dentro de los planes y los proyectos dentro de los programas, ¿no? Entonces, un proyecto es una visión detallada del producto que se espera y de su aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre plan, proyecto y programa, ¿no? Nos vemos, pues, que el plan es un término de carácter global, hace referencia a las decisiones de carácter general, ¿no? Y que expresan los lineamientos políticos fundamentales, o están alineados a los lineamientos de política. ¿Cuáles son los lineamientos políticos fundamentales? Entonces hay lineamientos políticos de gobierno
y hay lineamientos políticos de Estado, decíamos, ¿no? Entonces, los de gobierno son temporales al gobierno de turno, pero lo ideal es que esos lineamientos de política de gobierno deben estar alineados a los lineamientos de política de Estado, ¿no? Dentro de los planes también se determinan las prioridades que se derivan de esas formulaciones, o sea, qué es lo que priorizamos, ¿no? En función a eso se hace la asignación de los recursos definidos en base a las prioridades establecidas, ¿no? Y para eso se definen las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que vamos a utilizar para poder alcanzar las metas y objetivos que se proponen, ¿no? Entonces, esto es todo el contexto de un plan, ¿no? Entonces, su formulación va a derivar de propósitos y objetivos amplios, o mucho más amplios, por eso decíamos, están alineados a políticas de gobierno y políticas de Estado, que son bastante amplios, ¿no? En otras palabras, el plan va a ser el parámetro técnico, ¿no? Político dentro del cual se van a enmarcar los programas y proyectos, ¿no? Entonces, yo quiero tener una buena visión de desarrollo, ¿no? En mi país tengo que definir bien los planes alineados a las políticas. Y de esos planes se van a establecer los programas. Y dentro de cada programa se van a establecer los proyectos, ¿no? Entonces, los planes van a tener la finalidad de trazar el curso deseable o probable del desarrollo nacional, ¿no? Por eso decíamos, si están alineados a las políticas, ya están orientadas a la visión de desarrollo nacional o sectorial, ¿no? Ya sea en el ámbito económico, ya sea en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué es un programa, no? Entonces, el programa aquí hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, ¿no? Servicios, procesos que van a ser expresados en un conjunto de proyectos relacionados, ¿no? Y coordinados entre sí y que deben ser de la misma naturaleza o de la misma línea de acción, ¿no? Entonces, si un plan está constituido por un conjunto de programas, entonces el programa es el que operacionaliza al plan, ¿no? Entonces, pregunta podría ser, ¿quién operacionaliza a los planes? Están los programas, ¿no? Y el proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. O sea, ya está dirigido a acciones estratégicas, ¿no? Si bien el programa y el proyecto se concretan a través de un conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos va a radicar en su magnitud. Entonces, ¿cuál es de mayor magnitud? Hemos dicho que el programa va a ser de mayor magnitud que el proyecto, ¿no? La diversidad. Generalmente, los proyectos son más diversificados, ¿no?, que los programas. Los programas son más generales, ¿no? La especificidad, también los proyectos van a ser más específicos que los programas, ¿no? Los objetivos que se quieren alcanzar, generalmente en un programa, van a estar alineados a los planes, por lo tanto van a estar alineados a los objetivos estratégicos nacionales, ¿no? Mientras que los proyectos van a ser un poco más sectoriales, institucionales, ¿no? Entonces, la diferencia entre un programa y proyecto es, además del nivel de concreción, ¿no?, que ya lo hemos visto, es la magnitud, diversidad y especificidad del objetivo, ¿no? Que esos objetivos que se quieren alcanzar o que se quieren realizar van a ser en una unidad básica más específica, ¿no? Entonces, luego tenemos las actividades, ¿no? ¿De dónde devienen las actividades? Entonces, las actividades van a devenir de un proyecto, ¿no? Entonces, es el medio de intervención que vamos a desarrollar sobre la realidad que queremos cambiar, ¿no? Entonces, se va a hacer mediante una realización secuencial e integrada de diversas acciones que se necesitan para alcanzar las metas y objetivos deseados o planificados en el proyecto, ¿no? Entonces, es importante en el proceso de planificación identificar bien esta estructura, ¿no? O sea, partimos de la política,
Luego pasamos al plan, del plan pasamos al programa y del programa pasamos al proyecto. Y del proyecto vamos a definir las actividades y para lograr cada actividad hay que definir las tareas, ¿no? Al final lo que nosotros vamos a programar, ¿no?, para la realización o la ejecución o para la acción, ya van a ser las tareas, ¿no? Y esas tareas definitivamente van a estar orientadas al logro de metas y al alcance de los objetivos establecidos en los proyectos, ¿no? Entonces aquí vemos que los programas hacen posible la operacionalización de un plan a través de la concreción de las actividades propuestas para lograr los objetivos finales, ¿no? Y estos van a ser planteados dentro del proyecto. Entonces todo está concatenado, ¿no? También la actividad va a ser el medio de intervención sobre la realidad a través de la realización ordenada, coordinada de diferentes acciones necesarias, ¿no? Siempre deben ser tendientes a lograr metas y objetivos que deben estar perfilados o definidos en los proyectos, ¿no? No podemos desarrollar actividades que no estén orientadas al logro de metas y objetivos, ¿no? Porque de lo contrario estamos haciendo malversación de recursos, ¿no? Entonces están constituidas por las propuestas concretas, ¿no? Por lo tanto, el proyecto debe traducirse en acciones palpables, que son las actividades, ¿no? Finalmente tenemos las tareas, ¿no? Entonces, ¿qué es la tarea? Es la acción que operacionaliza una actividad con grado máximo de concreción y especificidad, ¿no? Entonces, al final, la tarea es la que yo lo puedo asignar a un elemento productivo, ¿no? Y la tarea es la que yo lo puedo también calcular en la necesidad de sus recursos, ¿no? A diferencia de si yo no defino bien las tareas, definitivamente voy a hacer una mala asignación de recursos, porque no voy a saber exactamente cuáles son los recursos que necesito para que se concreten, ¿no? Entonces, la tarea es un conjunto, o el conjunto de tareas son las que configuran una actividad. Entre todas esas actividades, el conjunto de actividades son las que van a concretar un proyecto, ¿no? Y el conjunto de proyectos son los que concretan un programa. Y los programas son los que van a definir, digamos, el desarrollo de los planes. Y al final estos planes nos van a permitir alcanzar las políticas de gobierno o las políticas de Estado, ¿no? Importante que las tareas deben ser significativas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que deben representar una parte del trabajo para que se puedan medir. Deben ser identificables, de forma que existan procedimientos para su realización, ¿no? Debe tener un principio, un final y una duración. Por lo tanto, podemos asignarle recursos de tiempo, recursos de estructura, recursos de proceso, ¿no? Deben ser asignables, ¿no? Las tareas son asignables. ¿Por qué? Porque lo puedo definir quién es el responsable de desarrollarla, ¿no? En este caso lo puedo asignar a una persona, lo puedo asignar a un grupo, lo puedo asignar a una institución, a una empresa, ¿no? Entonces, esas características son las que nos ayudan, sin lugar a dudas, pues a identificar de una manera sencilla y práctica la forma de cómo debemos planificar y asignar los recursos que son los necesarios para concretar las actividades y lograr los objetivos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener acá? Que un conjunto de tareas van a responder a una serie de actividades. Estas actividades, en vista a una serie de objetivos, ¿no?, que van a formar un proyecto, ¿no? Y un grupo de proyectos de similar naturaleza van a formar un programa. El conjunto de programas interrelacionados
con otros van a conformar un plan, ¿no? Y estos planes van a estar bien establecidos y definidos en los documentos de la planificación estratégica o planificación táctica o la planificación de desarrollo, que ya vimos que están orientadas a la concreción de una política, ¿no? ¿Qué política? Puede ser política de gobierno o puede ser política de Estado, ¿no? La política de gobierno es temporal al gobierno de turno, mientras que la política de Estado es trascendente a los gobiernos, o sea que puede estar predefinida para lograrse en más de un gobierno. Generalmente decimos puede estar definidas a 20 años o a 50 años, ¿no? El grado de complejidad de este proceso va a estar íntimamente ligado a la naturaleza, la característica del proyecto, ¿no? Por lo tanto, acá los recursos que utilizan y los factores que van a comprometer y también en función a los objetivos que se intente alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué modalidades de proyectos tenemos, ¿no? Entonces, van a haber proyectos productivos y no productivos, van a haber proyectos exportables o importables, proyectos económicos, proyectos de producción de bienes comerciales o no comerciables, ¿no? Puede haber proyectos sociales, proyectos de empresas privadas, proyectos públicos o estatales, proyectos históricos, proyectos de desarrollo, proyectos educativos y pedagógicos, proyectos comunitarios, proyectos culturales, etc., ¿no? Es un conjunto de ejemplos de proyectos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de un plan de gestión de proyectos, ¿no? Entonces decíamos que un país no tendrá una orientación de desarrollo si no establece todo un plan de gestión de proyectos, ¿no? Entonces este plan de gestión de proyectos tiene que estar, decíamos, alineados a programas que van a concretizar los planes, ¿no? Y planes que deben estar alineados o definidos por las políticas, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos va a ser sinónimo de la administración del cambio que necesitamos nosotros generar en el sistema de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, el cambio rápido se ha convertido actualmente en un requisito esencial para la supervivencia de cualquier organización, ¿no? Entonces, una organización que no planifica y no visiona su desarrollo, entonces está tendiente a desaparecer, pues, ¿no? Entonces ahora tenemos, por ejemplo, la meta de licenciamiento de nuestra facultad. Entonces, este licenciamiento, la SUNEDO nos ha puesto una serie de parámetros para poder cumplir, ¿no? Y nos va a exigir ahí planes de desarrollo, ¿no? Nos va a exigir planes de mejora, ¿no? Y todos están concretados dentro de proyectos institucionales y de proyectos país también, ¿no? Entonces, el objetivo es ahora mejorar la calidad de los recursos humanos que se forman en las diferentes instituciones formadoras, ¿no? Entonces, para eso hay condiciones mínimas que debe cumplir cada institución formadora, ¿no? Entonces, no planificar es planificar el fracaso, definitivamente, ¿no? Entonces, aquella institución o aquel país que no planifica, definitivamente va a ir orientado al fracaso, ¿no? Entonces, serán pocos los gestores de proyectos que no han dicho o escuchado esta siguiente máxima, ¿no? Y es que sin duda dice redactar un buen plan de proyecto es una tarea compleja que afecta directamente a su éxito o su fracaso. Y esto lo vemos desde el nivel individual, ¿no? Nosotros, ustedes, por ejemplo, tienen que tener un plan de desarrollo personal, un plan de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, y para alcanzarlo han tenido que definir metas y objetivos claros, ¿no? Y frente a lo cual tienen que establecer todo un conjunto de acciones, ¿no? Orientados al logro de esas metas definidas, ¿no? Entonces, la planificación es fundamental, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podríamos definir que el plan de proyecto como una hoja de ruta
que recoge los aspectos fundamentales de la gestión de un proyecto, como son los procesos, ahí vamos a definir los procesos, definir los tiempos, definir las herramientas, definir los sistemas de control, definir la gestión de cómo vamos a configurar las diferentes actividades, ¿no?, y tareas, y también definir los riesgos que vamos a asumir en la concreción de esas actividades y tareas, ¿no? En definitivamente, también estructura diversos subplanes que describen cómo se enfocará el proyecto para cada área de conocimiento. O sea, tienen que, decíamos, los proyectos orientados a determinadas líneas de acción, ¿no? De ahí tenemos la importancia de planificar de forma realista, ¿no?, y de contar con los conocimientos y las herramientas necesarios para poder alcanzar todas aquellas acciones estratégicas definidas en cada uno de los proyectos, ¿no? Bueno, esto es lo que corresponde a esta clase. Acá tenemos las fuentes de información que ustedes pueden también acceder, ¿no? Si hay preguntas. Pues tenemos preguntas o algunos comentarios. Bueno, de no haber preguntas, entonces tenemos la práctica del día sábado, ¿no? Para eso ya hemos asignado unas lecturas para el grupo que le corresponde exponer este sábado, y ya ahí podremos discutir un poco más específicamente sobre este tema, ¿no? Doctor Albitis,